cuando conversé por primera vez con el señor Álvaro Zúñiga, uno de los primeros encargos que me hizo cuando me uní al equipo fue que diseñara un probiótico, porque yo venía a Fusion con muchísima experiencia en el campo de los probióticos. Y bueno, después de varios experimentos y varias combinaciones de prueba, llegamos a una fórmula maravillosa llamada Flora. Ahora, ¿cuál es el valor del Floralip? Ya les dije que es un probiótico. Se habla mucho de los probióticos porque se venden los yogures probióticos. Hay muchas marcas icónicas de yogures en España, como también en Japón y también en Argentina. Pero en España particularmente hay una marca que sobresale, la voy a decir sin ningún tapujo, ¿no? El Actimel, que son cepas probióticas en una leche cultivada, ¿no? Lo que llamamos comúnmente un yogur. En primer lugar, hablar de yogur probiótico es redundante, porque de acuerdo a las normas internacionales, el yogur es una leche acidificada a partir de la incorporación de las bacterias probióticas. Entonces, si yo tengo un yogur, eso implica que tiene bacterias probióticas, por lo tanto es un probiótico. Por eso es decir, yogur probiótico, ¿sí? Es como decir, no sé, madrileño español, porque si eres madrileño, eres español, por supuesto. Entonces, o decir limeño peruano, si eres limeño, es implícito que eres peruano. Entonces, decir yogur probiótico es una redundancia, pero en el mercado muchas veces se ve, yo lo veo mucho en mi país, ¿no? Que a veces vas, sobre todo en las ferias, bioferias, y dice yogur probiótico, ¿no? Si es yogur, es probiótico porque tiene bacterias probióticas, ¿sí? Bueno, el problema del yogur es la leche, paradójicamente, porque muchas personas no toleran bien la leche. Otras personas simplemente no quieren consumir la leche por todas estas informaciones que hay sobre el uso de hormonas, etcétera, etcétera, y no quieren ni leche ni derivados, sí quieren las bacterias. Pues bien, la industria ha permitido conservar a las bacterias probióticas vivas y saludables en medios no lácteos, ¿sí? A eso le dediqué gran parte de mi carrera como investigador. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas bacterias probióticas? Muchísimo. Te voy a contar la historia en 2 minutos. A fines del siglo XIX se hablaba mucho de las bacterias de la flora intestinal. No hacía mucho, se acababa de descubrir el microscopio y se estaba descubriendo, pues, estaban haciendo la microbiología. Leeuwenhoek fue el inventor del microscopio y todo el mundo quería ver esos microorganismos, ¿no? Esos organismos chiquititos que aparecieron. Se descubrió un nuevo mundo, como descubrir un nuevo planeta. Bueno, se descubrieron las bacterias, los microorganismos, se comienza a estudiar el ambiente intestinal reflejado por las bacterias que salen por las heces. Se descubre que el estado de salud de las personas estaba muy relacionado con las bacterias que habitan en el intestino. Eso fue lo primero que se supo. Se supo que cuando se alteraban las bacterias que están en el intestino, se producían enfermedades como la diarrea y otras. Estamos hablando de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿sí? Décadas después, hablamos de los años 60, 70, ya se describen los mecanismos de acción de las bacterias probióticas que habitan en nuestro intestino. Para fines del siglo XX ya se sabe lo siguiente, que el 70% de la inmunidad humana se define a nivel intestinal. O sea, el intestino, que generalmente lo concebíamos como una tubería, ¿no?, de desecho, en realidad tiene funciones más importantes de las que se sospechó en algún momento. 70% de nuestra inmunidad, 70% de nuestras reacciones inmunológicas, incluyendo las alergias y las alergias alimentarias, se definen en tu intestino, muy relacionadas con las bacterias que habitan ese intestino, sobre todo con las bacterias probióticas. Por eso una costumbre muy saludable es consumir bacterias probióticas para lograr tener en el intestino una población permanente de estas bacterias que me aseguren, en primer lugar, el 70% de inmunidad. ¿Y por qué es importante esta, entre comillas, recarga de bacterias probióticas al intestino? Porque así como son beneficiosas las bacterias probióticas, también son sensibles. Son sensibles a los cambios en tu dieta. Son sensibles a los excesos en las comidas.
son sensibles al exceso en consumo de medicamentos, o sea, son muy sensibles a los antibióticos, muy sensibles a otros tipos de medicamentos, muy sensibles a los antiácidos cítricos, son muy sensibles. Cualquier cosa que hacemos las daña y las elimina el intestino. Por eso los probióticos se deben consumir a largo plazo y diariamente, ¿sí? Porque, escúchalo bien, no existe sobredosis de probióticos. Puedes consumir probióticos a lo largo del día y tu intestino va a funcionar y tu inmunidad va a ser la óptima. Hay gente que dice que cuando yo consumo mucho yogur, se me afloja el estómago. Se te afloja el estómago por la leche, mi estimado amigo, no por las bacterias probióticas. ¿Sí? Nosotros logramos una formulación probiótica no láctea, donde hay 3 cepas muy importantes de bacterias probióticas. Yo diría bacterias clave. La primera de ellas es el Lactobacillus casei, tal vez uno de los más relacionados con la inmunidad humana, Lactobacillus casei. ¿Sí? Se escriben libros sobre el Lactobacillus casei, se hacen congresos sobre el Lactobacillus casei, y lo tienes en el sobrecito de ese producto llamado Flora Leaf. Pero no está solo el Lactobacillus casei, hay una segunda cepa probiótica llamada Lactobacillus acidophilus, un fuerte productor de enzimas disacaridasas. Esas enzimas te ayudan en la digestión, ¿sí? Porque los alimentos son metabolizados en el intestino en parte con las enzimas que producen los enterocitos, pero también con las enzimas que las bacterias de la flora intestinal producen, ¿sí? Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum, también muy asociado con la salud intestinal, sobre todo de los niños pequeños. Flora Leaf es un producto tan amigable que lo puede consumir hasta un niño recién nacido. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en la leche materna, la leche de la mamá, también hay bacterias probióticas, porque justamente están allí para promover un sano desarrollo de la flora intestinal del recién nacido. Bueno, Flora Leaf es este extraordinario producto que además es fuente de fibra. Cada stick, cada sachet de Flora Leaf aporta alrededor de 4 gramos de fibra también, ¿sí? Y fibra prebiótica, una fibra muy importante porque es la primera fuente de energía y de nutrición para las bacterias probióticas. Por eso se le llama fibra prebiótica. Y un componente importante en el Flora Leaf de 7ª generación es el aguaimanto, que es esta frutilla de color intenso que proviene de la selva y que es rica en antioxidantes. Antioxidantes. Sí, y mira, solamente para darte una pincelada con respecto a los probióticos y los antioxidantes y el cáncer de estómago, porque se sabe que en gran medida el consumir probióticos de manera regular te ayuda a prevenir el cáncer de colon. Sí, muy importante. Y esto ¿dónde se explica? Te lo voy a decir. Cuando tú consumes bacterias probióticas y estas bacterias probióticas se encuentran en tu intestino, buscan alimentos, son seres vivientes, ¿sí? Nosotros te vamos a proporcionar en el producto no solamente las bacterias probióticas, sino esta fibra llamada inulina. Los microorganismos probióticos degradan esa inulina para obtener su energía y como producto de desecho, ¿sí?, de su metabolismo, se libera una sustancia llamada butirato. Este butirato es como una llave para los mecanismos antioxidantes de la mucosa intestinal. A partir del butirato, toda la defensa antioxidante de los enterocitos, o sea, de las células del intestino, toda esa defensa antioxidante se despliega, ¿sí? Y cuando hay antioxidante, ¿qué quiere decir? Que se previene el cáncer. Se ha encontrado que personas que consumen regularmente bacterias probióticas, pues tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el nivel de antioxidantes a partir del butirato se eleva sensiblemente. ¿Quién quisiera prevenir el cáncer de colon? Tú, todo, ¿no es cierto? Entonces, extraordinarias funciones de las bacterias probióticas. Previenen la diarrea, previenen diversas enfermedades y además te ayudan en la prevención de algo tan terrible como el cáncer. Tremendo producto con un extraordinario sabor a granadilla.
algunos productos, en algunos países lo llaman passion fruit, ¿sí? La granadilla es este fruto que tiene un mucílago adentro como unas pepitas chiquitas. Bueno, ese mucílago también está incorporado en el producto. Cuando tú resuspendes el producto en agua y lo mueves con una cuchara, ese mucílago se reconstituye de una manera perfectamente natural. Y ese mucílago proveniente de la granadilla tiene una capacidad alcalinizante del estómago y el intestino. O sea, cuando hay mucha acidez, esta granadilla viene muy bien, lo cual ayuda también a prevenir la gastritis. E incluso personas que padecen de gastritis consumen granadilla regularmente porque tiene la capacidad de calmar el exceso de acidez. Parece que te hubiera hablado de 10 productos, ¿no? Pero en realidad es uno solo. Floralif, con diferentes beneficios para tu salud. Consúmelo tú, que lo consuma tu pareja, si la tienes, que lo consuman tus hijos, si los tienes, aunque sean muy pequeños, porque las bacterias probióticas son este extraordinario aliado de nuestra salud, las bacterias probióticas, contenidas en Floralif, ¿sí?